sense great vulnerability. A man-child crying out for love, an innocent orphan in the postmodern world. I see a parasite. A sexually depraved miscreant who is seeking only to gratify his basest and most immediate urges. ¿Qué hace alguien que investiga las artes? ¿En qué consiste su aportación al sentido que le damos a una obra, a una corriente, a un fenómeno estético? ¿Una investigación académica puede transformar el modo en que experimentamos al arte? En esta serie repasaremos diferentes enfoques teóricos y metodológicos para ver a las artes desde perspectivas insospechadas, conceptos e interpretaciones que son capaces de trastocar los parámetros de nuestra sensibilidad estética. Sin embargo, podemos comenzar con una cuestión más general, que le es común a todos los enfoques que revisaremos. ¿Qué significa investigar al arte? ¿Y cuáles son sus técnicas y procesos, sus actitudes y finalidades? Para dar con algunas respuestas, revisaremos un texto breve y no muy conocido de Roland Barthes titulado Los jóvenes investigadores. Roland Barthes fue un teórico y crítico de la literatura, las artes y la cultura contemporánea. Nació en 1915 y murió en 1980, por complicaciones de salud, un mes después de ser atropellado por accidente en las calles de París. Tuvo una vida intelectual públicamente activa y una carrera académicamente muy influyente. Como teórico, promovió la consolidación de la semiología, un naciente campo interdisciplinario que se propuso estudiar sistemáticamente a los signos como producciones históricas y culturales. Desde este enfoque semiológico, Barthes analizó a la literatura, las artes, el cine, la publicidad, el periodismo, la moda y hasta lo que comemos o bebemos. Era un pensador entusiasta de las transformaciones sociales que sucedieron luego del boom de los medios de comunicación y la cultura de masas en el siglo XX. Los jóvenes investigadores, el texto que aquí revisaremos, fue incluido como anexo en la compilación póstuma El susurro del lenguaje, pero publicado por primera vez en 1972. Apareció originalmente como prólogo en el número 19 de Communications, la revista académica de la Escuela Práctica de Estudios Avanzados, donde Barthes laboraba como profesor investigador y que ahora se conoce como Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. El número de la revista se tituló El texto, de la teoría a la investigación, y reunió artículos de entonces jóvenes estudiantes de la literatura, el cine y las artes, como Alain Finkielkraut, Thierry Kuntzel, Pierre Bergogneau y Gaten Padel. En el prólogo de este número, Roland Barthes comienza abordando una tensión que encuentra en los trabajos de estos estudiantes. Son los primeros trabajos de unos jóvenes investigadores, lo bastante libres para haber concebido por sí mismos un proyecto de investigación, y sin embargo, sometidos aún a una institución. La investigación académica, particularmente en el ámbito de las artes y las humanidades, se desarrolla en medio de esta contradicción entre la libertad temática conceptual y las constricciones metodológicas institucionales. Sin embargo, Barthes subraya algunas condiciones adicionales que tiene el joven investigador en la academia y que le permiten sortear esta tensión. Primero que nada, es joven y por lo tanto se le perdona su improductibilidad laboral. En este punto, Barthes quizá peca de un sesgo primermundista, pues asume que el joven estereotípico es un estudiante que regularmente no tiene el rol de patrón ni de trabajador, y por ende parece quedar excluido de la explotación laboral. Sin embargo, la situación en México es diferente, incluso medio siglo después de la publicación de este texto. En la encuesta intercensal de 2015, el INEGI encontró que 66.8% de los jóvenes de 15 a 29 años no asiste a la escuela. Es decir, que apenas 1 de cada 3 jóvenes en México son estudiantes. Además señala que la mitad de los jóvenes con esta edad trabajan y el 59.5% de ellos lo hace en el sector informal, caracterizado por sus bajos salarios y falta de prestaciones laborales. Por lo tanto, el joven estudiante que queda al margen de la explotación laboral es más una rareza en México que un perfil estereotípico. Pero dejemos el comentario crítico y continuemos con el argumento. En segundo lugar, en cuanto intelectual, el joven investigador goza de un lujo que carecen incluso algunos investigadores consolidados en un cierto dominio del saber: el lujo de la especulación.
El joven intelectual se permite romper con los paradigmas establecidos para hacer conjeturas inesperadas o hipótesis controversiales. Este carácter disruptivo de la juventud no solo se ha asumido en el terreno intelectual, sino también en el ámbito artístico mismo, o incluso en el campo político. Recordemos que Barth escribe este texto apenas 4 años después de las revueltas estudiantiles de mayo del 68 en París, que dieron un impulso a los movimientos políticos estudiantiles alrededor del mundo, incluyendo a México. La especulación intelectual del joven investigador también tiene abierta la posibilidad de revolucionar los saberes establecidos. Por último, el joven estudiante es investigador, y por eso mismo está dividido entre 2 discursos, como los llama Barth: el discurso de la cientificidad y el discurso del deseo. Con este punto, regresamos a la tensión indicada al inicio por Barth entre la libertad y la constricción en toda investigación académica. Se asume que un investigador sigue, por definición, un discurso de cientificidad, que le hace buscar la ley que rige al fenómeno estudiado y la necesidad que lo determina. Este discurso es propio del impulso científico, casi natural a la vida académica misma. Pero por otra parte, el investigador sigue lo que Barth llama un discurso del deseo, que permite que su subjetividad elija el tema que le apasiona y la perspectiva que le ofrece sentido, sobre todo cuando se investiga el arte. Un fenómeno artístico no tiene una sola explicación, y el investigador orienta su escritura más allá de una supuesta ley o necesidad definitiva. Así, la subjetividad del investigador toma forma en medio de esta división discursiva entre cientificidad y deseo. El estudiante actúa sobre ciertas condiciones de posibilidad que se delimitan entre estos 3 perfiles como joven, intelectual e investigador, y la recomendación de Roland Barthes para salir bien librado es muy clara y está en sintonía con lo que su colega, el psicoanalista Jacques Lacan, ya había anunciado antes: actúa en conformidad con tu deseo. Roland Barthes lo dice así: el trabajo de investigación debe estar inserto en el deseo, y si esta inserción no se cumple, el trabajo es moroso, funcional, alienado, movido tan solo por la pura necesidad de aprobar el examen, de obtener un diploma, de asegurarse una promoción en la carrera. Entonces, que el trabajo esté inserto en el deseo no significa que tenga un objeto predefinido por alcanzar luego de ciertos pasos establecidos, pues eso convierte la escritura en un mero medio burocrático para llegar a una finalidad fijada de antemano. Más bien, la escritura movilizada por el deseo es la que lleva al descubrimiento imprevisto, a la alegría del hallazgo, a la emoción por el cambio de perspectiva que inesperadamente nos hace replantear el modo en que entendíamos un fenómeno. El problema, como reconoce Barthes, es que no suele exigírsele eso al estudiante, sino que rinda cuentas según los controles académicos que han sido determinados de antemano y las competencias profesionales que han de desplegarse en el futuro. Eso vacía a la investigación de toda pasión presente y de todo entusiasmo que ofrece la escritura cuando aún no termina de darnos todas sus sorpresas. Alimentada por la pasión, la escritura es un ejercicio capaz de sacudirnos en el camino. Por eso, Barthes afirma que una investigación puede desplazar al autor y al lector. Es decir, una investigación sobre una obra, un estilo, una corriente o un campo artístico resulta exitosa no cuando siguió ciertas instrucciones y comunicó sus resultados, tampoco cuando se limita a calificar estéticamente según juicios de valor preestablecidos, personal o socialmente. It stinks. It stinks. It stinks. Yes, Mr. Sherman, everything stinks. Sino cuando la escritura nos desplaza de tal manera que ahora no podemos ver al caso artístico sino desde un nuevo lugar, con otra perspectiva y otra luz. Renovar la lectura, argumenta Barthes, se trata de imaginar que una lectura libre sea finalmente la norma. Por eso la importancia central de la publicación. Al publicar la investigación, la escritura se dispersa y mide sus alcances para sacudir subjetivamente y redefinir colectivamente nuestro sentido del arte. Publicar permite que lo que comenzó impulsado por el deseo pueda abrirse camino en el mundo y reescribirlo radicalmente a través del diálogo con sus lectores. Barthes agrega la importancia de la interdisciplinaridad. Una investigación interdisciplinaria del arte facilita que abandonemos terminologías arraigadas a prejuicios, que incluso sin darnos cuenta, limitan nuestra percepción de un fenómeno. Un año antes, Barthes ya había notado esto en su conocido ensayo de 1971 de la obra al texto. Este ensayo argumenta que desde un discurso tradicional de estética o historia del arte,
El término obra generalmente implica a un autor como una correlación necesaria. No hay obra sin autor, su supuesto origen y la fuente incuestionada de sus significados. Este prejuicio impone una visión reduccionista que constriñe a la interpretación del arte dentro de los límites de una mítica y cuasi divina intencionalidad autoral, como si la clave para entender al arte tenga que ser siempre qué quiso expresar el artista con su obra. El arte, afortunadamente, no se reduce a la intención del artista, e incluso muchas veces grandes autores no saben interpretar de forma interesante sus propias obras sugerentes. Sin embargo, que los términos obra y autor estén tan discursivamente emparejados no nos ayuda a salir de este prejuicio. En cambio, el término texto, que etimológicamente significa tejido, alude a una red de significaciones, donde el autor y el lector no tienen una relación jerárquica, sino que ambos participan de la producción de sentido. El texto, como un tejido de significaciones, no tiene que ser un escrito, sino que también puede ser una pintura, una escultura, una película, un edificio, etc. Si hay libertad para resignificarlo, entonces hay texto. Más técnicamente, Barthes propone escribir texto con T mayúscula para referirse al campo donde se produce ese libre juego de relaciones y sentidos entre el texto, el autor y el lector. Así, el texto con T mayúscula no es un objeto computable, es un campo metodológico en el que se persiguen el enunciado y la enunciación, lo comentado y el comentario. Para esta metodología no hay una obra cerrada y definitiva, sino que hay un texto abierto e ilimitado, siempre en relación con las producciones de sentido en la creación y en la lectura. Barthes incluso argumenta que la popularidad del concepto texto a mediados del siglo XX en Francia es resultado del ímpetu interdisciplinario que tuvieron algunas teorías del arte en ese entonces, por ejemplo la semiología que él mismo encabezó. Y esta interdisciplinariedad ha sido un gran antídoto contra el prejuicio heredado del romanticismo y arraigado hasta la fecha en el sentido común de que el arte es un mero medio de expresión del artista. Barthes fue una figura clave para comenzar a derrocar esta monarquía del autor-rey en el arte. Por ejemplo, cuando en 1968 escribió el influyente ensayo La muerte del autor, que concluía diciendo: el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. Investigar sobre el arte desde una escritura apasionada implica entonces abandonar la supuesta centralidad de la intención del autor, efectivamente, pero también implica desbordar las supuestas interpretaciones definitivas de la crítica, o los discursos establecidos de la historia del arte. El arte, por supuesto, es un proceso creativo, pero la investigación también lo es, aunque sea de forma diferente. Investigar sobre el arte es inventar nuevas maneras de leer. Como el arte mismo, la investigación también tiene técnicas y procesos que pueden ser de ayuda. Pero como todo artista sabe, seguir ciertas técnicas y procesos no garantiza un gran resultado. La creatividad es necesaria en la investigación para generar inesperadas relaciones de sentido, para abrir aproximaciones a un fenómeno artístico que parecía resuelto por la crítica. Entonces no solo los artistas pueden transformar al arte, la invención interpretativa del investigador también es capaz de hacerlo. He transcends time and space. He sickens me. I love it. Me too.